Buen día para todos, mi nombre es Daniela Ocampo, residente de Anestesiología de la Universidad de Caldas, y el día de hoy vamos a tratar el tema de analgesia multimodal en cirugía para artroscopia de cadera. Para empezar, tenemos que la artroscopia de cadera es un procedimiento quirúrgico que en el pasado no se realizaba con tanta frecuencia. Sin embargo, con el paso del tiempo es una cirugía que se ha vuelto más popular y se realiza con mayor frecuencia. Y es así como, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, se han realizado aproximadamente 11.000 artroscopias de cadera en los últimos 10 años, lo que confiere un aumento de aproximadamente el 700% si se compara con el número de procedimientos que se hacía con anterioridad. También se ha proyectado que para el 2023 se tenga un incremento aproximado de un 1.300% en el número de artroscopias de cadera realizadas. Dentro de las ventajas que tiene este tipo de cirugía y que en parte explican la mayor popularidad que tienen, es que la mayoría se realizan en pacientes que pueden ser dados de alta el mismo día de la cirugía, es decir, son ambulatorias, son mínimamente invasivas. Quizás se pueda limitar el trauma tisular si se compara con una cirugía abierta. Se limita sobre todo el trauma de los tejidos blandos. Quizás se asocia a una menor morbilidad y todo esto ha hecho que con mayor frecuencia se recurra a su realización. Las indicaciones para la artroscopia de cadera pueden resumirse entonces en primero, extracción de cuerpos libres que pueden provenir de fragmentos postraumáticos de la cabeza femoral o del acetábulo. También pueden ser generadas secundarios a una condromatosis sinovial o a una enfermedad articular degenerativa, al igual que secundario a una necrosis avascular. En segundo lugar, puede ser indicada en el contexto de artritis séptica, bien sea para irrigación, desbridamiento o toma de cultivos. Y en tercer lugar, pues puede estar indicada en el caso de luxaciones de cadera recidivantes de origen no traumático. Igualmente puede estar indicada en el caso de ruptura del labrum, que es una estructura anatómica a nivel de la articulación de la cadera, como les voy a mostrar a continuación, que puede ser de origen traumático o puede ser insidioso, y en este tipo de procedimientos se hace un desbridamiento del tejido dañado y se puede hacer reconstrucción del mismo. Una de las principales indicaciones de la artroscopia de cadera incluye el pinzamiento femoroacetabular, en el cual hay como una discordancia o un mismatch entre la cabeza femoral y el acetábulo, y lo que hacen en este procedimiento puede estar compuesto por la resección tanto de la cabeza como del cuello femoral. Pueden hacer un recorte óseo del acetábulo y además se incluye la reparación del daño intraarticular, que en este contexto estaría como tal determinado por el daño bien sea del cartílago o del labrum. Finalmente, también tiene ciertas indicaciones en el caso de patologías extraarticulares, como por ejemplo el síndrome del glúteo profundo, que es una compresión del nervio ciático a nivel del espacio glúteo profundo. También se ha mostrado su utilidad en el caso del síndrome de cadera en resorte, así como en el caso de la bursitis trocantérica. Pero entonces, si es un procedimiento que puede tener tantas ventajas o beneficios, la pregunta que nos surge es: ¿por qué no se realizaba con tanta frecuencia en el pasado y su auge ha venido aumentando únicamente en los últimos años? Las limitaciones anatómicas, como son la cabeza femoral que se va a sentar en forma profunda en el acetábulo y esa gruesa envoltura fibrocapsular y muscular que va a rodear la articulación de la cadera, impiden en primer lugar que esa articulación se distienda adecuadamente y puede dificultar técnicamente la realización del procedimiento quirúrgico. Además, esa ubicación de varias estructuras neurovasculares en una relación estrecha con la cadera, entre las cuales se incluyen los nervios cutáneos femoral lateral y el nervio ciático, hace que la colocación del puerto de la artroscopia sea más complicado que en otras articulaciones, y esto hace que el procedimiento sea técnicamente más difícil. La limitación de la distensión articular es sobre todo importante porque se necesita una gran tracción para lograr la distracción articular de al menos 1 centímetro que permita el ingreso del artroscopio.
La tasa de complicaciones posoperatorias después de una artroscopia de cadera puede oscilar entre el 1 y el 4% y van a incluir daño de la cabeza femoral, lesiones nerviosas como en el caso del nervio femorocutáneo lateral. También puede haber neuropraxia del nervio ciático, del femoral o del pudendo. Y una de las principales preocupaciones o uno de los principales eventos indeseados en el posoperatorio es el dolor de difícil modulación. En parte, este dolor intenso puede estar generado por esa importante distracción articular necesaria para el ingreso del artroscopio, como les mencionaba en las diapositivas anteriores. El problema es que este dolor mal controlado puede influir en el éxito de la cirugía y puede retardar como tal la recuperación posoperatoria. Además, va a generar inconformidad del paciente, puede ser necesario que se usen dosis mucho más altas de opioides con las consecuencias adversas que todos conocemos. Además, se puede presentar un retraso en la recuperación y movilización del paciente con consecuencias como eventos trombóticos por el reposo prolongado en cama y asimismo puede prolongar la estancia hospitalaria. Y recordemos que esta es una cirugía que idealmente se realiza para hacer de forma ambulatoria el manejo posoperatorio. Vamos a hacer un muy breve repaso de las consideraciones anatómicas importantes para entender cómo se relacionan o cómo pueden influenciar esa génesis del dolor posoperatorio que es de tan difícil control. Primero, recordemos que a nivel de la articulación de la cadera tenemos dos espacios, un espacio extraarticular y un espacio intraarticular. El espacio intraarticular va a estar subdividido a su vez en dos compartimentos, que son el central y el periférico. Ese compartimiento central va a incluir estructuras como la fosa acetabular. También tenemos allí el labrum, que es una de las estructuras más importantes para entender la génesis del dolor, pero igualmente tenemos parte pues de la superficie articular de la cabeza femoral. Es precisamente el labrum acetabular el punto de referencia anatómica que divide el compartimiento central del compartimiento periférico. Esta es una vista un poco más detallada de esas estructuras del compartimiento central del espacio intraarticular, en donde vamos a destacar entonces o a tener muy presente lo que son el labrum y la cápsula articular, pues son estructuras que influyen notoriamente en la génesis del dolor y en su difícil modulación posoperatoria. En cuanto a la cápsula articular, tenemos que es una estructura que tiene una inervación altamente heterogénea y se ha evidenciado importantes diferencias tanto en curso, densidad y distribución de las terminaciones nerviosas. Se ha visto que la mayoría de las ramas nerviosas que inervan esta cápsula articular se localizan en la región anterior de la misma, que pueden llegar a tener diámetros tan pequeños como lo son las 17 micras. Esta cápsula articular va a recibir inervación de diferentes nervios derivados del plexo lumbosacro y se ha demostrado que pueden provenir de estructuras nerviosas como el nervio femoral accesorio, el obturador accesorio, el nervio femoral, el glúteo inferior, el nervio para el cuadrado femoral, el nervio obturador, el nervio ciático y el glúteo superior. Se ha planteado que estas ramas articulares pueden derivarse, bien sea como tal, de las terminaciones nerviosas que van a inervar algunos de los músculos que actúan a nivel de la articulación de la cadera, o que pueden provenir directamente del nervio antes de que éste se divida para inervar los músculos. Si bien se ha mostrado que la inervación de esta cápsula articular puede provenir de diferentes estructuras nerviosas, se ha mostrado que las estructuras más frecuentemente involucradas o que generan la inervación de la cápsula articular son el nervio obturador y el nervio para el cuadrado femoral. Si bien todas las regiones de la cápsula articular van a recibir inervación de estructuras derivadas del plexo lumbosacro, se ha visto una distribución un poco más frecuente para cada uno de los nervios respecto a las zonas de la cápsula articular que pueden estar inervando.
Por ejemplo, se ha definido que la inervación de la región anterior de la cápsula articular proviene principalmente de ramas derivadas del nervio femoral, del nervio obturador y del obturador accesorio, si bien la distribución más homogénea corresponde al nervio femoral. En lo que respecta a la región posterior de la cápsula articular de la cadera, parece ser, según la evidencia disponible hasta ahora, que la principal inervación va a provenir de estructuras como son el nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior, si bien no está esquematizado en esa gráfica, el nervio ciático, en parte también por el nervio femoral, aunque en una menor proporción si se compara con la cara anterior, y finalmente por el nervio que va para el cuadrado femoral. Específicamente, se ha planteado que el nervio ciático va a inervar sobre todo la parte posterior superior de la cápsula, mientras que el nervio precuadrado femoral va a inervar principalmente todo lo que es la porción inferolateral posterior. Además de que el dolor puede ser de difícil manejo por esa heterogeneidad anatómica en lo que respecta a la inervación de la cápsula articular, sobre todo, tenemos que muchos de esos pacientes intervenidos con artroscopias de cadera van a tener enfermedad articular crónica, lo que les confiere factores de riesgo adicionales para tener un dolor de difícil modulación, como son las dificultades técnicas, que pueden ser un poco más intensas en este tipo de pacientes, las alteraciones en terminaciones nerviosas, sobre todo por el dolor crónico que está asociado o va muy de la mano con la inflamación crónica y con fenómenos de sensibilización central. El labrum acetabular es una estructura que va a tener numerosas terminaciones nerviosas que pueden ser tanto mecano como nociceptores, y en los pacientes con osteoartrosis estas terminaciones nerviosas van a tener una distribución diferente, es decir, se evidencia que puede haber una conversión de mecanorreceptores a terminaciones nerviosas libres que están muy involucradas en todo lo que es la nocicepción, y por eso se ha planteado que estos pacientes pueden ser de mucho más difícil manejo en lo que respecta al dolor posoperatorio. Pero el problema en estos pacientes no es únicamente a nivel articular, sino que también se ha visto como tal un cambio o una alteración en el procesamiento del dolor percibido u originado a nivel de la articulación de la cadera, y se ha documentado un aumento de las conexiones que existen entre la corteza somatosensorial secundaria y la ínsula posterior izquierda, lo que se ha visto estrechamente relacionado con la cronificación del dolor. ¿Qué fuentes potenciales tenemos entonces para que se genere el dolor posoperatorio en nuestros pacientes? Primero, como les he mencionado a lo largo de toda la presentación, ese dolor puede ser producto como tal de la tracción de la extremidad y de los músculos periarticulares, pero igualmente puede estar producido por los puertos para el artroscopio que tienen que hacerse a nivel de la cápsula articular y todas esas estructuras fibrocartilaginosas periarticulares. Igualmente, el dolor también puede ser producto de la manipulación del labrum, que como les mencionaba tiene abundantes terminaciones nerviosas, y también por manipulación de la cápsula articular. Finalmente, pues también puede ser producto de las resecciones óseas, como en el caso de las cirugías para la corrección del pinzamiento femoroacetabular. Los factores contribuyentes a este dolor posoperatorio y su intensidad van a ser, por ejemplo, la complejidad del procedimiento, qué tan difícil es técnicamente de realizar, pero también va a depender de la técnica quirúrgica y de la duración de la cirugía. Se ha visto que puede ser mucho más intenso el dolor cuando se realiza un abordaje anterior en estas artroscopias de cadera. Recordemos que la parte anterior de la cápsula articular es la zona más inervada si se compara con su cara posterior. Finalmente, pues hay factores personales como son la respuesta individual al dolor y los antecedentes personales del paciente, así como la duración del cuadro doloroso y su cronicidad. En este documento, por ejemplo, se registraron todas las características demográficas y procedimentales de pacientes llevados a artroscopias de cadera, y se encontró, por ejemplo, que la duración de los síntomas antes de la cirugía tenía una duración promedio de 4 años, es decir, son dolores con una cronicidad importante, pero igualmente se trata de pacientes jóvenes, en promedio con unos 36 años de edad,
El tiempo de la cirugía suele ser entre 1 hora y hora y media y el tiempo de tracción suele oscilar los 10 minutos, que es considerable. Es importante notar aquí que incluso hasta casi el 10% de los pacientes, o en casi el 10% de ellos, no se pudo realizar una distracción adecuada de la articulación, por lo cual tuvo que ser diferido el procedimiento quirúrgico o cambiado de técnica de abordaje, y esto nos resalta aún más esa dificultad técnica que pueden tener estos procedimientos de artroscopia de cadera y su influencia en el dolor posoperatorio. Este es el tipo de procedimientos que se realizaron en estos pacientes y como podemos ver, la gran mayoría estaban relacionados con el manejo del pinzamiento femoroacetabular, así como manipulación del labrum que implicaba o su desbridamiento o su resección, que son las estructuras que más pueden generar dolor y son las que más frecuentemente se realizan en los pacientes. Por todo lo que les he mencionado hasta el momento, es muy importante tener clara una estrategia de analgesia multimodal con el objetivo, por ejemplo, de aumentar la satisfacción del paciente, disminuir las dosis de opioides utilizadas, lo que nos va a generar menos reacciones adversas medicamentosas, nos va a permitir que el paciente se recupere de forma temprana y de forma satisfactoria, nos va a permitir realizar un manejo ambulatorio de estos pacientes y esto también nos va a disminuir las tasas de reconsultas por dolor mal controlado. La mayor intensidad del dolor se va a producir en las primeras 24 horas y con el objetivo de buscar controlarlo o hacer que su intensidad sea muy leve, se ha recurrido a diferentes estrategias como es la administración vía oral o vía intravenosa de medicamentos, tanto opioides como no opioides, combinado todo esto con técnicas de anestesia regional y técnicas de anestesia local, enmarcado en una estrategia como tal de analgesia multimodal. En cuanto a las estrategias no farmacológicas, en realidad la evidencia en artroscopia de cadera es escasa. Por ejemplo, en esta revisión sistemática se encontró que 6 estudios evaluaron intervenciones no farmacológicas para el manejo del dolor en artroscopia, de los cuales 4 eran en pacientes llevados a artroscopia de hombro y 2 a artroscopia de rodilla, pero ninguno iba para artroscopia de cadera. Dentro de los medicamentos orales, uno de los cuales se tiene mayor información es el celecoxib. Se ha planteado que la administración de 200 miligramos de este celecoxib 1 hora antes de la artroscopia de cadera puede disminuir considerablemente el dolor postoperatorio y disminuye la dosis de opioide usada. Sin embargo, a la hora de revisar los diferentes estudios realizados para evaluar la efectividad del celecoxib, se han encontrado diferencias importantes y por lo tanto no se han dado como recomendaciones precisas respecto al uso de este medicamento. Uno de los estudios que les menciono, por ejemplo, es este en donde se administraban 400 miligramos de celecoxib 24 horas antes de la artroscopia de cadera, 200 miligramos 12 horas antes y 200 miligramos 2 horas antes del procedimiento quirúrgico y se comparaban con pacientes que recibían únicamente celecoxib posoperatorio 200 miligramos 2 veces al día por 7 días. Cada uno de estos grupos tenía 50 pacientes y se encontró que en el grupo de la analgesia preventiva, es decir, aquellos que recibían el celecoxib preoperatorio, se encontraban menores tasas de dolor posoperatorio o menor intensidad de dolor posoperatorio hasta el día 3, menor dosis de opioide y una movilización temprana y mucho más fácil para los pacientes hasta el día 2 posoperatorio. Respecto a la anestesia regional, ha sido difícil definir con exactitud o con precisión cuál de todas las estrategias de las que disponemos podría ser la más beneficiosa para el paciente, debido en parte a esa heterogeneidad de la inervación de la articulación de la cadera y debido a que ciertos de estos bloqueos o intervenciones pueden tener efectos adversos o complicaciones importantes para los pacientes, pero hasta ahora las opciones que se han planteado como tal para la anestesia regional en estos pacientes incluyen el abordaje neuroaxial, específicamente vía espinal, pero también la realización del bloqueo de plexo lumbar, de fascia ilíaca, un bloqueo femoral o un bloqueo del cuadrado lumbar. Primero, la anestesia espinal.
En este estudio retrospectivo, por ejemplo, se recolectó la información de los pacientes llevados a artroscopia de cadera entre 2016 y de 2018 por pinzamiento femoroacetabular o por lesión labral. Se dividieron en dos grupos: aquellos pacientes que recibieron bloqueo de fascia ilíaca preoperatorio más anestesia general y aquellos pacientes que recibieron bloqueo de fascia ilíaca más anestesia espinal. Todos recibían acetaminofén, celecoxib y gabapentina. Después de recoger la información concerniente a la intensidad del dolor en estos pacientes en el periodo posoperatorio inmediato y hasta el momento del alta, los investigadores encontraron que en el grupo de los pacientes que recibían bloqueo de fascia ilíaca más anestesia regional se presentaba un primer dolor de menor intensidad cuando se comparaba con el grupo de pacientes que recibían anestesia general más bloqueo de fascia ilíaca. Lo mismo se encontró para el promedio de la intensidad del dolor y para el mínimo dolor percibido por los pacientes, todos con diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, tal como se ve en esta tabla, los pacientes que recibieron anestesia neuroaxial presentaban tiempos de estancia en la unidad de cuidados posanestésicos mucho más prolongada si se comparaba con los pacientes que habían recibido anestesia general, con una diferencia estadísticamente significativa. Además, fueron más los pacientes en el grupo de la anestesia neuroaxial que presentaron retención urinaria y necesidad de evacuación con catéter urinario en el periodo posoperatorio, igualmente con una diferencia estadísticamente significativa. La conclusión a la que llegaron los autores era que efectivamente la anestesia espinal, combinado pues con un bloqueo nervioso, podía reducir el dolor posoperatorio y la disminución del consumo de opioides, pero producía mayores tasas de retención urinaria y recuperación más prolongada, que no es lo deseado en estos pacientes porque se quiere controlar el dolor, pero lo que queremos también es darles un manejo ambulatorio. Entonces, por eso ellos mismos planteaban allí que quizás el uso de anestesia espinal no era la técnica más idónea en estos pacientes, dado el retraso en el periodo de recuperación. Con el bloqueo de plexo lumbar se va a obtener una modulación de la transmisión sensitiva de nervios como son el femoral, el obturador, el ciático, el nervio para el cuadrado femoral, el nervio glúteo superior, y por eso se podría pensar que es una opción idónea para el manejo de dolor posoperatorio de los pacientes llevados a artroscopia de cadera. Sin embargo, los estudios realizados al respecto son un poco heterogéneos y hay algunos en los cuales se ha encontrado que el alivio del dolor puede ser similar al placebo, en este caso comparado con solución salina, mientras que hay otros estudios en donde se ha documentado que puede conferir un mejor control de dolor posoperatorio cuando se compara con bloqueo de fascia ilíaca, en este caso en pacientes llevados a artroscopia de cadera bajo anestesia general. Sin embargo, debido a la heterogeneidad de los estudios y debido a sus potenciales complicaciones o eventos adversos, la recomendación que se ha dado es que no debe ser considerado el gold estándar para el manejo del dolor posoperatorio de estos pacientes. Debido precisamente a las complicaciones que pueden presentarse con los bloqueos de plexo lumbar, es que surgen estudios, como por ejemplo el primero que se ve allí en la lista, en donde se quería comparar como tal la efectividad del bloqueo de plexo lumbar con el bloqueo de fascia ilíaca. El objetivo como tal de este estudio o la hipótesis que tenían era que el bloqueo de fascia ilíaca no era inferior al bloqueo de plexo lumbar en lo que respectaba al manejo del dolor 15 minutos posoperatorios, y efectivamente después de su realización encontraron que no habían diferencias en el control del dolor, requerimiento de opioides y duración de estancia, es decir, que el bloqueo de fascia ilíaca no era inferior al bloqueo de plexo lumbar. Incluso en el grupo de los pacientes con bloqueo de plexo lumbar, dos pacientes tuvieron bloqueo sensoriomotor bilateral completo de miembros inferiores, que era pues un evento indeseado y que retrasaba la recuperación de los pacientes. Sin embargo, empiezan a surgir otros estudios en los que se pretendía demostrar que el bloqueo de fascia ilíaca podía retardar la recuperación de los pacientes, sobre todo
por la debilidad muscular que se podría producir después del bloqueo a nivel de los miembros inferiores y que obviamente pues iba a retrasar el alta hospitalaria, como es el caso de este segundo estudio que se ve allí, en donde compararon el bloqueo de fascia ilíaca versus placebo para el manejo del dolor posoperatorio en pacientes llevados a artroscopia de cadera. Lo que encontraron los investigadores era que no existían diferencias en el control del dolor, pero sí había una debilidad objetivada del cuádriceps hasta el momento del alta, con una diferencia estadísticamente significativa en el grupo de los pacientes que recibieron el bloqueo de fascia ilíaca, e incluso en este grupo de pacientes se presentaron 4 caídas versus una en el grupo placebo. Este es otro estudio realizado en el cual se encontró que hasta en el 26% de los pacientes en quienes se realizaba bloqueo de fascia ilíaca para el manejo de dolor después de artroscopia de cadera, iba a persistir un adormecimiento cutáneo a este nivel de la cadera hasta la primera consulta posoperatoria, lo cual podía ser bastante molesto para los pacientes. Por esa debilidad muscular, mayor riesgo de caídas y estas alteraciones a nivel cutáneo persistentes en gran proporción de los pacientes, es que no se ha recomendado el uso rutinario de los bloqueos de fascia ilíaca para el control del dolor de los pacientes llevados a artroscopia de cadera. En cuanto al bloqueo femoral, que es otra opción que puede ser interesante en estos pacientes, igualmente se han realizado diversos estudios. Por ejemplo, en este se deseó comparar pacientes que eran llevados a artroscopia de cadera y que recibían bloqueo femoral con 25 mililitros de bupivacaína al 0,25% más epinefrina, que fueron 20, con pacientes llevados al mismo procedimiento quirúrgico, pero que en lugar de este bloqueo recibían de 2 a 7 miligramos de morfina intravenosa en el posoperatorio y únicamente si referían una intensidad de dolor mayor a 7. ¿Qué se encontró? Que en los pacientes del grupo de la morfina se presentaba un retraso en el alta hospitalaria porque tenían un mayor tiempo de estancia en la unidad de cuidados posanestésicos e igualmente tenían una mayor incidencia de náuseas y vómito posoperatorio, con diferencias estadísticamente significativas en ambos casos. En este otro estudio se comparó la efectividad del bloqueo femoral con placebo, que en este caso fue solución salina, y lo que encontraron era que efectivamente se disminuía el dolor y la dosis de opioides posoperatorios en las primeras 48 horas cuando se comparaba el grupo del bloqueo femoral con el placebo. Sin embargo, este estudio incluso tuvo que ser detenido tempranamente porque había un mayor riesgo de caídas por inhibición del cuádriceps, con una diferencia del 22% en el grupo del bloqueo femoral versus ninguna caída o 0% en el grupo de placebo, con una diferencia estadísticamente significativa. En el bloqueo del cuadrado lumbar se va a inyectar el anestésico local a nivel de la fascia toracolumbar que rodea el músculo cuadrado lumbar, y este anestésico puede difundirse hasta T6 en sentido cefálico e incluso hasta L3 en sentido caudal. El problema con este bloqueo es que, si bien su utilidad está demostrada en fractura de cadera y en el posoperatorio de artroplastia, en el caso de la artroscopia la evidencia no es suficiente o no se han realizado los estudios suficientes. Existen 3 abordajes para realizar este bloqueo de cuadrado lumbar. Está el cuadrado lumbar 1 o lateral, tenemos el cuadrado lumbar 2 o posterior y tenemos el cuadrado lumbar 3 o anterior, y va a depender como tal del sitio específico en donde se inyecte el anestésico local en relación con el músculo cuadrado lumbar. De los 3 se ha planteado que en realidad es el cuadrado lumbar 2 o posterior el que puede conferir menor bloqueo motor y menor penetración, tanto al psoas como a las raíces de L3 y L4, siendo beneficioso para nuestros pacientes. En este estudio se deseaba comparar el efecto que tenía el bloqueo del cuadrado lumbar 2 comparado con el bloqueo femoral o de fascia ilíaca sobre el control del dolor, la dosis de opioide posoperatoria y el tiempo que tardaban los pacientes en egresar del centro hospitalario. Fue un estudio retrospectivo y se tomó la información de los pacientes llevados a artroscopia de cadera por pinzamiento femoroacetabular en un periodo de 2 años, entre enero del 2017 y agosto del 2019.
De este estudio se excluyeron aquellos pacientes que recibieron anestesia espinal o que recibieron bloqueo de rescate posoperatorio. Igualmente, se excluyeron aquellos pacientes que tuvieron que ser llevados a cirugía abierta por algún motivo. Todos recibieron un esquema de acetaminofén con gabapentina prequirúrgico, recibieron dexametasona y en todos se realizó infiltración de los tejidos pericapsulares con ropivacaína. Todos recibieron anestesia general balanceada. Estos son los esquemas con el que se realizó el bloqueo del cuadrado lumbar 2, que fue con ropivacaína, y en el posoperatorio únicamente se administraba hidromorfona en este rango de dosis a necesidad. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa en diferentes resultados a favor del bloqueo del cuadrado lumbar. Por ejemplo, la dosis utilizada de opioides intraoperatorios o en la unidad de cuidados posanestésicos fue considerablemente menor en el grupo de pacientes que recibieron bloqueo de cuadrado lumbar comparado con aquel grupo que recibió bloqueo de nervio femoral y de fascia ilíaca, y también se evidenció una menor duración de estancia en la unidad de cuidados posanestésicos en el grupo de pacientes que recibieron bloqueo de cuadrado lumbar. Además, es importante resaltar que en el grupo de bloqueo de nervio femoral o de fascia ilíaca se presentaron dos caídas en el posoperatorio, a diferencia de lo que sucedió en el grupo de pacientes con bloqueo de cuadrado lumbar, en donde no se presentó ninguna caída. Otro de los interrogantes que surgen es si el bloqueo debería realizarse antes o después de cirugía. Todo esto debido a que se ha planteado que quizás los bloqueos realizados en forma prequirúrgica, es decir, antes del inicio de la cirugía, podrían tener una menor eficacia posoperatoria en lo que respecta al control del dolor. Se ha planteado que tal vez el líquido de irrigación puede generar una acción de lavado de ese anestésico local que inyectamos con anterioridad, sobre todo cuando se realiza bloqueo de fascia ilíaca, pues se ha demostrado incluso vía ecográfica que hasta 1 litro de ese líquido de irrigación puede extravasarse o puede infiltrar los tejidos blandos circundantes a la articulación de la cadera. Sin embargo, hasta ahora esto solamente es una hipótesis y se necesitan más estudios para definir el momento idóneo de la realización del bloqueo. Otra de las opciones que tenemos disponibles para el control del dolor postoperatorio en nuestros pacientes es la infiltración de anestésicos locales a nivel de la articulación de la cadera. Sin embargo, el sitio de inyección óptimo o ideal en estos pacientes sigue siendo objeto de controversia, pues algunos autores han planteado que podría tenerse un mejor control del dolor postoperatorio con la inyección periacetabular si se compara con la inyección intraarticular. Por ejemplo, en ese primer estudio se encontró una menor intensidad del dolor posoperatorio cuando se inyectaba bupivacaína al 0.5%, en este caso 20 mililitros, a nivel periacetabular, comparado con la administración del mismo fármaco a nivel intraarticular. Igualmente hay otros estudios, como el que está más abajo, en donde no se encontraron diferencias significativas a la hora del control del dolor posoperatorio cuando se comparaba la inyección intraarticular con placebo, en este caso pues realizada esa inyección intraarticular con morfina y con clonidina. Incluso se ha llegado a plantear que la inyección de anestésicos locales en estos tejidos blandos alrededor de la articulación de la cadera o periacetabulares puede conferir un mejor control del dolor postoperatorio cuando se compara, por ejemplo, con bloqueos nerviosos. En este estudio se deseaba comparar el control del dolor postoperatorio en dos grupos de pacientes llevados a artroscopia de cadera. En un grupo se les realizó un bloqueo de fascia ilíaca post-inducción anestésica con levobupivacaína y en el otro grupo únicamente se realizó infiltración de puertos con anestésico local, igualmente con levobupivacaína. Todos recibieron la misma analgesia parenteral, que fue con paracetamol y diclofenaco, y la idea era recolectar 74 pacientes. Sin embargo, este estudio tuvo que ser terminado precozmente y únicamente se recolectaron 46 pacientes, pues se evidenció que aquellos en quienes se realizaba el bloqueo de fascia ilíaca tenían un dolor mucho más intenso en la primera hora posoperatoria, con una diferencia estadísticamente significativa, y necesitaban el doble de dosis de morfina de rescate cuando se comparaba con el grupo de pacientes en quienes se había realizado esta infiltración con anestésicos locales a nivel periacetabular y en los puertos de artroscopia.
Esta es una hipótesis que ha venido tomando mucha fuerza y si bien la infiltración o la inyección de anestésicos locales a nivel de los tejidos blandos de la cadera no es pues el gold estándar del manejo de dolor, y se necesitan pues como más estudios al respecto, sí es una muy buena opción, fácil de realizar y deberíamos tenerla presente como manejo coadyuvante y como parte de las estrategias de analgesia multimodal en nuestros pacientes. La información que les he presentado hasta ahora puede ser extensa, en parte confusa y uno puede preguntarse, bueno, entonces, ¿qué voy a usar? ¿Qué estrategias debería incluir en mi manejo analgésico multimodal o cómo organizo todo esto? Y encontré este protocolo que está planteado para el manejo de dolor multimodal en pacientes llevados a artroscopia de cadera. En este caso, a todos los pacientes que iban a ser llevados a artroscopia de cadera, se les administraba en el preoperatorio acetaminofén, gabapentina y celecoxib, y además se les realizaba un bloqueo cuadrado lumbar 2 con bupivacaína o ropivacaína con epinefrina y dexametasona. Igualmente se les administraba una dosis única de metocarbamol intravenoso y se realizaba una inyección intraarticular con morfina 4 a 5 miligramos y se infiltraba en los puertos con bupivacaína con epinefrina. Encontraron que en el grupo de pacientes que recibieron este protocolo de analgesia multimodal se tenía una menor duración de estancia en la unidad de cuidados posanestésicos, eran dados de alta mucho más rápido cuando se comparaba con el grupo control en quienes únicamente se había realizado un bloqueo de nervio periférico sin las demás estrategias y sin la infiltración de anestésico local y además en este grupo de protocolo de analgesia multimodal no tuvieron que realizarse hospitalizaciones de los pacientes y todos fueron dados de alta satisfactoriamente. Sin embargo, pues es de resaltar aquí que no se logró una disminución en la dosis necesaria de opioide posoperatorio y que la intensidad del dolor fue muy similar en ambos grupos. Sin embargo, pues este estudio nos da como luces y nos ayuda a organizar un poco las diferentes estrategias que tenemos disponibles para plantear un buen esquema de analgesia multimodal a nuestros pacientes. La artroscopia de cadera entonces es un procedimiento quirúrgico que se viene realizando con mayor frecuencia en los últimos años, dadas sus múltiples ventajas, pero recordemos que no se realizaba con tanta frecuencia con anterioridad y por lo tanto todavía no hay evidencia suficiente que soporte, en nuestro caso, en la revisión de hoy, una estrategia analgésica idónea para los pacientes llevados a este procedimiento quirúrgico y se necesitarán más estudios al respecto para poder emitir recomendaciones precisas. Sin embargo, pues es un tema muy interesante y espero que les haya quedado claro los principales puntos importantes. Muchísimas gracias.